Ahora vamos a analizar la tercera forma de conexión de nuestro amplificador diferencial y es la conexión de modo común. Recordemos que en este tipo de conexión se tiene una sola fuente de señal, la cual se aplica a ambas entradas del amplificador. Recordemos también que en estos casos el análisis de DC es exactamente el mismo que vimos en clases anteriores. Lo único que cambiaría es el análisis de corriente alterna. Y acá, para hacer ese análisis, vamos a tomar una sola consideración y es asumir que la resistencia de salida de los transistores es aproximadamente infinita o es tan grande que la podemos considerar infinita. Acá ya no consideramos la resistencia de emisor como infinita, porque la vamos a necesitar para nuestro análisis, para determinar las corrientes que circulan a través del circuito. Entonces, al tomar esta consideración, nuestro circuito se vería de esta forma. Acá tenemos nuestra fuente de señal 1, voltaje de entrada 1, y podemos ver que va conectado a la base del transistor 1, que es el que tenemos aquí, y luego pasamos esta línea para conectar también ese voltaje a la base del transistor 2, que es el que está acá. Entonces, ya nuestra señal se aplica en la entrada 1, que es en esta base, y la entrada 2, que es en esta otra base. No tenemos las resistencias de salida de los transistores, acá no está R sub O, ni acá tampoco lo consideramos porque decimos que es aproximadamente infinitos ohmios, pero sí tenemos la resistencia del emisor acá abajo, como lo debe tener el circuito. Con esto nosotros nos vamos a ayudar para poder hacer el análisis de tal. Las salidas se siguen tomando acá en las resistencias de colector y vamos a poder encontrar los voltajes de salida con ayuda de la resistencia de colector y la corriente de colector. Y hablando de las corrientes, pues tenemos acá arriba las corrientes de base. Esta es la corriente de base 1, la corriente de base 2, correspondientes a cada transistor, y naturalmente las corrientes de colector que siguen siendo beta corriente de base, que están acá y acá. Eso no ha cambiado. Tal vez una diferencia con respecto a los casos anteriores es la dirección de la corriente de base 2. Antes asumíamos que salía de la base debido a la forma en la que estaba configurado, pero acá podemos ver que al tener una sola fuente, esta corriente de base 1 debería tener esta dirección y la corriente de base 2 debería venir en este sentido para ingresar a través de la base. Entonces eso es algo importante que hay que notarlo. Luego podemos observar que en este nodo de aquí se unen la corriente de base 1 y beta corriente de base 1. Y acá en este otro nodo se unen corriente de base 2 y beta 2 corriente de base 2. Por lo tanto, a la salida en el emisor de cada transistor debe estar la suma de sus respectivas corrientes. Entonces, acá podemos ver que al sumar ambas corrientes en cada lado, tendríamos en el lado izquierdo beta 1 más 1 corriente de base 1, es decir, la suma de corriente de base 1 más beta corriente de base 1. Y acá en este otro lado la suma también de estas dos corrientes. Solamente falta determinar la corriente que circula a través de la resistencia del emisor para hacer su retorno hacia la fuente. Y podemos observar del circuito que la corriente que circula en esta resistencia es la suma de las corrientes de emisor individuales, tanto izquierda como derecha. Pero antes de calcularla o de determinarla, vamos a tomar otras consideraciones y sabemos que nuestro amplificador diferencial debe ser simétrico. Es decir, la resistencia beta RE de la izquierda o del transistor 1 debe ser igual a la resistencia beta RE del transistor 2, porque deben ser iguales ambos transistores para mantener esa simetría. Y si esas resistencias son iguales, también las corrientes de base en cada transistor deben ser iguales. Y eso también podemos observarlo porque dado que el circuito es simétrico y que se aplica la misma señal tanto en la base 1 como en la base 2, pues naturalmente esperamos que las corrientes de base 1 y la corriente de base 2 sean iguales debido a que son creadas por la misma fuente de alimentación y el circuito es simétrico. Entonces podemos asumir la simetría en nuestro circuito y eso nos va a simplificar el análisis. Así ya podemos encontrar la corriente en la resistencia del emisor. Habíamos dicho que era la suma del lado izquierdo más el lado derecho. Entonces aquí está la suma de la corriente de emisor izquierda más la suma de la corriente de emisor derecha.
Y considerando la simetría que habíamos dicho arriba, entonces podemos simplificar y en lugar de decir beta 1, corriente de base 1, solo beta, corriente de base. Y así podemos nosotros sumar esto más esto y obtendríamos que la corriente que circula a través de esta resistencia de emisor es 2 veces beta más 1 corriente de base. Y es la que plasmamos acá en nuestro circuito. Ahora sí tenemos detalladas todas las corrientes que circulan en nuestro circuito y podemos pasar al análisis para determinar la ganancia de voltaje, que es el objetivo principal de nuestro amplificador. Entonces, aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff en la malla principal. ¿Cuál sería esa malla? Pues la que tenemos acá inferior. Entonces sumaríamos el voltaje de la fuente, el voltaje de beta RE y el voltaje de RE. Y la suma de esos voltajes nos tiene que dar igual a 0 porque es una malla. Entonces aquí lo tenemos. El voltaje de beta RE sería esa resistencia multiplicada por corriente de base sencilla. Entonces beta RE por corriente de base. Luego pasamos al siguiente elemento, RE, la resistencia, multiplicada por la corriente que circula a través de ella. Entonces tenemos RE multiplicado por 2 beta más 1 corriente de base. Y finalmente, el voltaje de la fuente, como tocamos aquí con el negativo, entonces sería menos voltaje de entrada 1 y eso es igual a 0. Aquí está y vamos a despejar para la corriente de base, así como lo hemos hecho en procedimientos anteriores. Entonces, acá, si se fijan, en este elemento y en este, sacamos la corriente de base como factor común. Entonces nos queda de esta forma. Y luego despejamos para la corriente de base. Este voltaje pasaría al otro lado a positivo y todo este elemento pasaría a dividir. Y nos queda de esta forma. Es un término un poco extenso, pero ya tenemos nosotros la definición de nuestra corriente de base en términos del voltaje de entrada. Aquí está nuevamente la ecuación y ahora podemos utilizar la corriente de base para encontrar la corriente de colector y luego la corriente de colector, que sería cualquiera de estas dos, para encontrar el voltaje de salida, cualquiera de los voltajes de salida. Entonces, corriente de colector va a ser beta por corriente de base. Entonces, a este elemento de arriba le multiplicamos beta y listo, ya tenemos la corriente de colector. Y luego, sabemos por ley de Ohm que podemos encontrar el voltaje de salida como resistencia de colector multiplicado por corriente de colector. Entonces a este elemento que está aquí arriba le multiplicamos RC, aquí está, y ya con eso podemos definir cualquiera de los voltajes de salida, ya sea el 1 o el 2. Acá no vamos a hacer, no vamos a encontrar un voltaje diferencial como en el caso anterior porque solo hay una entrada. Y entonces básicamente esta sería nuestra relación, solo quedaría dividir este voltaje de entrada, pasarlo a dividir al otro lado y así ya podríamos determinar la ganancia de voltaje. Y aquí está ganancia de voltaje, voltaje de salida entre voltaje de entrada, va a ser igual a esta ecuación que tenemos aquí, que depende tanto de la resistencia del colector como del parámetro beta, como de la resistencia equivalente y la resistencia del emisor. Todos esos elementos van a afectar nuestra ganancia de voltaje. Pero podemos tomar una consideración más. Acá podemos observar que en el denominador este elemento tiene beta y este elemento de aquí tiene beta más 1. Pero sabemos que beta normalmente es un valor bastante grande. Podría ser, por ejemplo, 200. Y 200 es mucho más grande que 1. Entonces podemos asumir que beta es tan grande que este beta más 1 se aproxima a beta. Y así podemos nosotros sacar de factor común beta en el denominador y cancelarlo con el beta que está en el numerador. Y así, si nosotros decimos que beta es mucho más grande que 1, entonces se cancelan los betas y la ganancia de voltaje sería aproximadamente este valor que es ya más corto. La resistencia de colector dividido entre la resistencia de equivalente más 2 veces resistencia de emisor. Y este sería un término aproximado para la ganancia de voltaje, pero es mucho más resumido que el que tenemos aquí arriba. Podemos utilizar cualquiera de las dos ecuaciones. Esta es la exacta y este sería el valor de ganancia de voltaje aproximado. Así podemos ya nosotros tener tres valores de ganancia. La ganancia en terminal simple, que fue la que vimos al inicio. Luego la ganancia en terminal doble, que es cuando se aplican dos señales a nuestro amplificador diferencial.
Y ahora tenemos la ganancia en modo común, que es cuando se aplica la misma señal a ambas entradas. ¿Qué es lo que nos espera más adelante? Pues haremos un análisis del amplificador diferencial en términos generales. Es decir, cuando se le aplican dos señales que pueden tener diferencias, pero que también esas dos señales pueden tener elementos en común. Así podemos encontrar ganancia de modo común, ganancia de terminal doble, ganancia de voltaje diferencial, y así sería un análisis general de nuestro amplificador diferencial. Espero que haya quedado claro y nos veremos en una próxima clase.